¡Soy universitario! Hola a todos, bienvenidos a otro video del canal Soy Universitario. El día de hoy continuaremos con el ámbito de comprensión lectora en este simulador del examen Exani 2. Antes de comenzar con este video, quiero invitarte a que adquieras el curso de ingreso a la universidad Exani 2 del canal Soy Universitario. En él retomamos temas de pensamiento matemático, pensamiento analítico, estructura de la lengua y comprensión lectora, a través de más de 6 horas de video. Puedes adquirir este curso por 50 pesos al mes en la plataforma de YouTube o por cierto 30 pesos en la plataforma de Udemy, en donde además de los videos encontrarás información adicional y ejercicios que te permitirán prepararte mejor para tu examen. Así que comencemos con el video del día de hoy. En este simulador ya estuvimos revisando en videos anteriores lo que era el apartado de estructura de la lengua. Ahora comenzaremos con lo que es la comprensión lectora. En la pregunta número 88 se nos pregunta ¿de qué tipo de texto es el siguiente párrafo? Y tenemos combate, la comezón y la caspa desde el primer lavado. Para esto necesitamos ya tener cierto conocimiento, en este caso de qué tipos de texto existen. Si revisamos, esta frase la podemos encontrar quizás en la publicidad de algún producto, como puede ser un champú o algo que nos ayude para controlar lo que viene siendo el problema de la caspa. Por lo tanto, la respuesta correcta dentro de las 4 que tenemos sería un texto de tipo publicitario. A pesar de que es solo una frase, la función que tiene este texto es, en este caso, vender algo, por lo tanto, cae dentro del tipo publicitario. La siguiente pregunta, la pregunta número 89, nos dice ¿a qué tipo de lenguaje pertenece la siguiente oración? El cáncer de páncreas es un cáncer que afecta a un número elevado de habitantes en todo el mundo. Es una afección muy acelerada en su evolución. Para hablar de tipos de lenguaje vamos a considerar lo que son 3 básicos, lo que viene siendo el lenguaje coloquial, el lenguaje técnico-científico y el lenguaje culto. Podemos quizás meter otro tipo de lenguaje como es el lenguaje figurado, el de las figuras literarias, etcétera, pero estos 3 son los más básicos. Aquí en esta frase quizás podemos caer en cierta duda de hacia qué tipo de lenguaje se refiere. Retomando la clasificación que te comentaba, vamos a descartar lo que es el oncológico, porque aunque es un término que hace referencia en medicina a lo que tiene que ver con cáncer, en sí el lenguaje de tipo oncológico dentro de la clasificación o dentro del análisis de lo que viene siendo el lenguaje que utilizamos no existe, por lo tanto se elimina. Ahora, nos quedamos con coloquial, culto y científico. Aquí vamos a descartar el inciso C que nos habla acerca del lenguaje científico porque realmente el lenguaje científico o técnico hace referencia a cuando tenemos palabras que no podemos comprender a no ser que seamos especialistas en determinada área del conocimiento. El párrafo que aquí tenemos es comprensible para la mayoría de nosotros, por lo tanto no cae dentro del término científico, ya que no es algo muy difícil de entender o que utilice palabras que son desconocidas para la mayoría. Un ejemplo de este lenguaje científico técnico puede ser la misma palabra de abajo que es oncológico. Ahora, nos quedan las opciones de coloquial y culto. A pesar de que actualmente el cáncer es una afectación que podríamos denominar que es algo común y que la mayoría de las personas conoce qué es el cáncer, a pesar de que no sepa realmente en qué consiste estar enfermo de cáncer, eso nos podría llevar a pensar que forma parte de el lenguaje coloquial. Sin embargo, si le preguntas a una persona cualquiera qué es el cáncer, lo máximo que a lo mejor te alcanza a decir es que es una enfermedad. Por lo tanto, no está comprendiendo estos términos de forma precisa o de forma correcta. Tanto cáncer, puede ser el páncreas, le puedes decir a alguien dónde está ubicado el páncreas y que te diga, por ejemplo, que en la cabeza. Entonces, a pesar de que es entendible, su lenguaje o su bagaje cultural no les permite comprender de forma adecuada este pequeño párrafo. Por lo tanto, tampoco sería coloquial y lo vamos a considerar que pertenece al lenguaje culto. El lenguaje culto es cuando, a pesar de no ser muy difícil de comprender, se necesita cierta educación, puede ser en este caso preparatoria, una licenciatura de cualquier tipo, para entender de forma correcta lo que es este tipo de lenguaje. Por lo tanto, sería la respuesta correcta el inciso B, que es lenguaje de tipo culto. La siguiente pregunta nos dice, elija la opción donde en negritas aparezca una finalidad determinante en el texto.
Científicos de varios países han analizado las variedades de tomate que se comercializan actualmente para descubrir por qué esta hortaliza ya no sabe como antes y, sobre todo, para intentar recuperar su sabor que ha conquistado a casi toda la humanidad. Y es que el tomate es una hortaliza esencial en la dieta mediterránea, básica para la cocina española, importante para la dieta humana, pero también una de las hortalizas más cultivadas y consumidas en el mundo. Tanto fresca como procesada, la investigación, que se publicó este jueves en Science, ha sido realizada por científicos de China, Estados Unidos e Israel y cuenta con la participación de investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas de Valencia. El objetivo de los investigadores era descubrir por qué en los últimos años el sabor del tomate comercial moderno no tiene nada que ver con el de las variedades tradicionales, y para ello han realizado un estudio exhaustivo de la química y la genética de su sabor, es decir, de la suma de las interacciones entre el gusto y el olfato, explica Antonio Granel, coautor del estudio. Aquí el texto nos ofrece 4 opciones que son completamente distintas y hay que identificar dónde se encuentra una finalidad determinante del texto. Tenemos el inciso A que nos dice la investigación que se publicó este jueves en Science ha sido realizada por científicos de China. El inciso B han analizado las variedades de tomate que se comercializan actualmente. El inciso C, descubrir por qué en los últimos años el sabor del tomate comercial moderno no tiene nada que ver. Y el inciso D, para descubrir por qué esta hortaliza ya no sabe como antes. En este caso, este párrafo que tenemos aquí lo podemos encontrar quizás como parte de un abstract de un texto o un estudio que vamos a leer previamente o una sinopsis, una introducción. Entonces, partiendo de ello, ¿cuál es la finalidad en sí de todo este texto? Pues mostrarnos en sí cuál fue el objetivo o lo que se está estudiando en este texto que aquí nos está presentando. Por ejemplo, en este caso sería un estudio de el tomate. Entonces, revisando las 4 opciones, el inciso correcto sería el inciso D, que nos dice, para descubrir por qué esta hortaliza ya no sabe como antes. ¿Cuál es esta hortaliza? El tomate. Es decir, ¿cuál es la finalidad determinante del texto, tanto de este pequeño fragmento que les digo que puede ser un abstract como del texto en general? Descubrir por qué esta hortaliza ya no sabe como antes. Pasamos a la siguiente pregunta. La pregunta número 91 nos dice, identifica el tipo de lenguaje empleado en el siguiente texto. La tonalidad, entendida como tonalismo o sistema tonal, en inglés tonality, implica una determinada organización jerárquica de las relaciones entre las diferentes alturas en función de la consonancia sonora con respecto al centro tonal o tónica, que es una nota, un acorde y su escala diatónica. El grado de consonancia se denomina función tonal o diatónica, cuyo parámetro fundamental es el intervalo que cada nota forma a partir de la nota tónica. Este sistema es el predominante en la música de origen europeo desde el siglo XVI al XIX. Y nuevamente nos pregunta, vulgar, técnico, poético o figurado. Aquí es una respuesta sencilla de identificar, ya que si tienes cierta formación en música, puedes quizás entender a qué se refiere con esto de tonalidad, tonalismo, nota, acorde o escala diatónica. No es un texto que utilice lenguaje vulgar porque no lo podemos comprender la mayoría de las personas. Y poético y figurado, que caen, digamos, dentro de la misma categoría, no está utilizando palabras para embellecer el lenguaje, está hablando de situaciones bien estudiadas y marcadas en el estudio de la música. Por lo tanto, la respuesta correcta sería el inciso B, que utiliza un lenguaje de tipo técnico. La siguiente pregunta, la número 92, nos dice, ¿qué oración define la idea central del párrafo? Al sur del planeta existe un país. En el país hay una gris ciudad y en su corazón un edificio morado. En lo alto del edificio una azotea, y en ella se escucha un quejido semejante al ulular de un búho. Quien se lamenta es la cuerda de tender de nylon verde que solitaria se agita con el viento al atardecer. Y las 4 opciones que nos dan es el inciso A, al sur de un planeta existe un país, el inciso B, que solitaria se agita con el viento al atardecer, el inciso C, y en su corazón un edificio morado, y el inciso D, quien se lamenta es la cuerda de tender de nylon verde. Aquí quizás puede ser difícil de identificar porque tenemos varias metáforas, lenguaje figurado, identificar cuál es la idea central del párrafo. Pero si ponemos atención, el párrafo comienza describiendo lo que viene siendo cierta situación. Inclusive podemos pensar
como la introducción a un texto. Y lo primero que hace es ir describiendo. Al sur del planeta existe un país, que hay en ese país, después un edificio, hasta llegar a la azotea. Y después nos dice a qué se asemeja el ruido que se escucha y quién lo está produciendo. Pero lo importante aquí es qué o quién está produciendo el sonido, que en este caso sería el inciso D. Quien se lamenta es la cuerda de tender de nylon verde. ¿Por qué? Porque sobre ella recae toda la descripción que antes se hace de el planeta, el país, la azotea, etcétera, y todos los elementos es para llegar a la cuerda de tender de nylon verde, que en este caso es la idea central del párrafo. Pasamos a la siguiente pregunta, la cual será la última que revisaremos en este video, que nos dice, según la lectura, ¿qué actitud adoptó el leñador jefe hacia el joven leñador con bajo rendimiento? Nos dice, en cierta ocasión un joven llegó a un campo de leñadores con el propósito de obtener trabajo. Habló con el responsable y éste, al ver el aspecto y la fortaleza de aquel joven, lo aceptó sin pensárselo, y le dijo que podía empezar al día siguiente. Durante su primer día en la montaña trabajó duramente y cortó muchos árboles. El segundo día de trabajo tanto como el primero, pero su producción fue escasamente la mitad del primer día. El tercer día se propuso mejorar su producción. Desde el primer momento golpeaba el hacha con toda su furia contra los árboles. Aún así, los resultados fueron nulos. Cuando el leñador jefe se dio cuenta del escaso rendimiento del joven leñador, le preguntó, ¿cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha? El joven respondió, realmente no he tenido tiempo. He estado demasiado ocupado cortando árboles. La pregunta nos dice, ¿qué actitud adoptó el leñador jefe hacia el leñador joven con bajo rendimiento? Tenemos las 4 opciones: furioso, incrédulo, inquisitivo o entusiasta. Aquí, si revisamos el texto y le ponemos atención, el leñador jefe realmente no se pone furioso con el joven, tampoco de forma inquisitiva de que lo quiera regañar, de que ande buscando una forma de castigarlo, no está furioso, pero tampoco llega a tener una actitud entusiasta de qué bueno que no estás rindiendo. Por lo tanto, la opción correcta es una actitud de incredulidad, porque él vio el esfuerzo que estaba haciendo el joven durante los días, como el primer día cortó un montón de árboles y cómo su producción fue disminuyendo a la mitad y menos conforme pasaron los días. Y ante tal incredulidad, el leñador jefe llega a esta conclusión, ¿no? De preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha? Y el joven fue cuando le responde que no ha tenido tiempo porque ha estado muy ocupado trabajando. Y de esta forma encuentra cuál es la causa del bajo rendimiento del joven. Espero que te haya gustado este video. Si te ha gustado, dale like, compártelo con tus amigos, síguenos en nuestras redes sociales, ya que muy pronto tendremos muchas sorpresas para todos nuestros seguidores. En los siguientes videos vamos a continuar revisando este simulador en el apartado de comprensión lectora. Soy Jair y nos vemos en el siguiente video del canal Soy Universitario. Hasta la próxima. ¡Soy universitario!